Amado Dios, a usted damos alabanza, gratitud, honra, gloria en el cielo, en la tierra, en todo el universo. Que todo lo que respira alabe a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta hora hemos venido por su santa voluntad, porque usted así lo ha permitido. Gracias, Señor, porque nos permite a la puesta del sol de cada día venir a adorar, suplicándole primeramente, Señor, el perdón de nuestros pecados y faltas, que en la justicia de Cristo y por sus méritos podamos tener acceso al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro, que nuestros pecados sean limpiados, perdonados, y que en esta noche, Señor, tus hijos que están de rodillas delante de ti, todas las personas que han venido para adorar en esta noche y estudiar tu palabra, puedan igualmente ser bendecidas, alentadas, que el colirio celestial sea ungiendo nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu palabra. Qué alegría saber en esta noche, Señor, que usted tiene un plan diseñado desde la eternidad para crear al hombre y redimirlo. Usted lo creó con la libertad de elegir el bien o el mal, pero también creó el plan para que si el hombre decidía pecar, usted desde la fundación del mundo tenía un plan para rescatarnos. Y por eso, Señor, nos vamos a deleitar en estudiar esta noche a Cristo en el sistema de sacrificios. Qué gozo, Señor, poder ver en su palabra esta realidad, poder reconocer a Cristo como el Cordero sin mancha y sin contaminación que fue inmolado desde la fundación del mundo. Gracias, Padre mío, por darnos este privilegio de poder estudiar el santuario, de tener los ojos fijos en el santuario y poder entender, Señor, la obra que ahora el Señor Jesucristo está haciendo en el santuario celestial. Ayúdanos, Señor, de una manera sencilla a poder explicar este asunto para que las mentes puedan entender lo que ahora el Señor está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Señor, por amarnos y por permitirnos en esta noche deleitarnos en este estudio. Le ruego que me dé la sabiduría del cielo para poder explicarles a mis hermanos y poder todos entender este maravilloso misterio de Cristo en el sistema de sacrificios. Oramos en el nombre de Jesús y también pedimos por nuestros hermanos que van a escuchar y que están siguiendo esta serie de estudios, que los bendigas, que nos enamores de la verdad, Señor, y que nos permitas ir tras ella como quien busca un tesoro. Gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, esta noche quiero decirles que es una gran alegría poderles saludar y dirigirme a ustedes porque vamos a continuar estudiando esta serie que la hemos titulado Con los ojos fijos en el santuario. Quizás los hermanos que se encuentran en la sala de Zoom esperaban para esta noche el tema del mensaje del tercer ángel, pero quiero decirles que hemos decidido hacer un cambio porque hemos decidido hacer un cambio para poder continuar con esta serie. Hermanos, hoy en día hay demasiado engaño respecto a la doctrina. Hay demasiado engaño respecto a la doctrina y esto se debe, amados hermanos, a que lamentablemente se ha dejado a un lado el estudio del santuario.
el santuario, la doctrina del santuario celestial, la doctrina del juicio investigador es el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros entendemos claramente la doctrina del santuario y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, nadie, ningún viento de doctrina nos va a poder engañar. Estoy aterrado, hermanos, porque en esta semana escuché a un pastor adventista de República Dominicana. Yo le llamo a este pastor el pastorcito bailarín. Hace poco lo presentamos, se llama Vladimir Polanco. Tuvo una intervención en un sermón en sábado donde enseñó unas blasfemias, hermanos. Yo les voy a poner la prueba porque hubo una persona de República Dominicana que lo denunció y el video se hizo viral. Este señor está enseñando o enseñó claramente que la doctrina evangélica, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, que no hay juicio de los vivos, que no hay santuario celestial, bueno, y toda esa doctrina, él, y no es cualquier persona, es Vladimir Polanco, un pastor muy reconocido que es el coordinador, el editor de la revista Prioridades, y es un asunto bastante importante. Entonces, hermanos, en su momento les estaré presentando las pruebas. Por ahora nos vamos a concentrar en este tema de esta noche que lo hemos titulado Cristo en el sistema de sacrificios. Si yo preguntara, amados hermanos, voy a tratar de hacer el estudio lo más sencillo, ¿sí? Lo más sencillo. Si yo preguntara, bueno, ¿por qué se llegó a necesitar un santuario como el que estamos viendo aquí? Este es el santuario, ¿sí? El santuario debía ser construido de esta manera, ¿verdad? Esta parte que estoy señalando aquí, la parte blanca hacia adentro, se llama el atrio exterior, porque en realidad el tabernáculo como tal, el tabernáculo de reunión como tal, estaba aquí, cubierto por estas pieles, ¿cierto? Y aquí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo vamos a ver en detalle luego, ¿cierto? Lo que les estoy indicando en este dibujo aquí es esta parte, ¿sí? El lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Esto, esa parte se llamaba el atrio exterior. Todo esto, ¿cierto? Se llamaba el santuario. Bueno, ¿por qué se necesitó un santuario? En donde se debían hacer sacrificios de animales. ¿Por qué se necesitaron hacer sacrificios de animales? ¿Quién lo ordenó? ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué fue diseñado? ¿Por qué? Hoy vamos a entender esa parte sencilla. ¿Por qué se necesitó hacer un santuario? Eh, Vamos a tratar de ver cómo fue construido, vamos a empezar a ver qué contenía, qué representaba cada mueble, pero básicamente vamos a ver a Cristo en el sistema de sacrificios, porque lo que sucedía aquí en este lugar llamado santuario, era algo bien importante. Quizás alguien se pueda preguntar, bueno, ¿qué era lo más importante que sucedía en el santuario? Yo voy a mencionar qué tanto sucedía aquí en el santuario. ¿Sí? Aquí en el santuario, este santuario había sido ordenado por Dios. En Éxodo 25:8, Dios ordenó que se construyera un santuario. Han de hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Esta columna que ustedes ven aquí, esta columna de fuego, esta columna blanca, ¿cierto? Era básicamente, o esta nube, vamos a decir aquí, esta nube que descendía aquí, básicamente era que se posaba en esta parte aquí donde estaba el arca, donde estaba la famosa Chequina, la presencia de Dios. Entonces la nube descendía y adentro se iluminaba ese lugar, la presencia de Dios. El Señor había dicho, yo habitaré con ustedes en el santuario. Aquí él, había dicho él que se construya un atrio exterior
que en este atrio exterior se coloque una fuente para que el sacerdote se lave los pies, las manos, para poder oficiar. También había un altar del holocausto o altar del sacrificio, ¿sí? Donde se quemaba a la víctima, ¿cierto? Y el pecador, ese era un lugar de perdón, un lugar de reconciliación, ¿sí? Cuando una persona pecaba, debía conseguir un animal sin mancha. Ya veremos después qué tipo de animal. Y se hacían sacrificios de animales, quizás el más común era de un cordero joven, sin ningún defecto, porque iba a representar a Cristo, sin ninguna mancha en su piel, sin ningún defecto, no tenía que ser cojo o sin un cacho o sin un ojo, no, tenía que ser perfecto, joven, cordero. Entonces, cuando una persona pecaba, debía traer ese animal, lo traía hasta aquí a la puerta de entrada, allí era examinado, ¿verdad? Era examinado el animalito que no sea sin defecto, y entonces la persona entraba con el animal aquí y acá adentro el sacerdote lo recibía, el sacerdote le entregaba el cuchillo al pecador y el pecador tenía que cortarle la vena, la yugular, cortarle la vena aorta al animal, degollarlo a esa víctima inocente, ¿cierto? Y entonces el sacerdote recogía la sangre allí, y esa sangre era metida a este lugar, al lugar santo durante el año, ¿sí? Y llegaba el sacerdote con la sangre y manchaba o asperjaba la sangre en este velo, en el velo del lugar santo, ¿cierto? Aquí la asperjaba y de esa manera, ¿qué era lo que hacía? Introducía, introducía a través de la sangre, introducía el pecado dentro del santuario y de esa manera contaminaba el santuario con los pecados de las personas. Antes de matar al animal, antes de matar al animal, la persona le ponía las manos en la cabeza del animalito y oraba. De esa manera le pasaba los pecados de la persona al animal. Y en lugar de morir la persona por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, en lugar de morir la persona, moría el corderito, moría el animalito. ¿Sí? La persona que mataba, el pecador, la persona que degollaba al cordero, sentía esa tristeza de matar el cordero. Era inocente, era un cordero jovencito, puro, ¿sí? Tierno. Y la persona sentía el dolor de haber matado al corderito. Cuando lo veía que estaba muriendo, agonizando y botando la sangre, el pecador pensaba y miraba y decía, yo maté a este animalito inocente. Yo tenía que morir por mi pecado, pero él murió por mí. Ese cordero estaba representando a Cristo, el cordero sin mancha y sin contaminación, el cordero inmolado desde la fundación del mundo, el cordero que quita el pecado del mundo. El corderito moría. Y esa sangre, en esa sangre se representaba la vida del animal y de esta manera la sangre del animal era introducida allá dentro del santuario y se contaminaba con el pecado, porque la sangre, el sacerdote portaba el pecado en la sangre llevaba el pecado allá adentro y de esa manera se contaminaba el santuario. Eso se hacía 2 veces en el día, en la mañana, en la tarde, ¿cierto? Y durante todo el año se hacía todo eso. Y el último día del año, ¿sí? En el día de la expiación, se purificaba el santuario
de todos los pecados manchados y acumulados dentro de ese santuario. Era un día especial. En ese día, todos los pecados reconocidos, confesados y de los cuales se habían apartado los israelitas eran perdonados. Y empezaba un nuevo año para seguir contaminando el santuario, y al año se volvía a purificar el santuario. Todos esos detalles los vamos a ver, ¿cierto? Eso era lo que se hacía en este santuario, en estos lugares. Pero había una razón de ser para hacer todo esto. Sencillamente, sencillamente, en este santuario se estaba representando el plan de salvación de Dios hacia el hombre a través de Cristo. Por eso el Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esa salvación no solamente consistía en creer, el pecador tenía que apartarse del pecado, ¿sí? A través del poder que Dios da para dejar de pecar. Entonces, hermanos, en este santuario se hacía todo eso. Vamos a ver lo que el libro Cristo en su santuario nos tiene que decir al respecto para poder entender un poco más, ¿cierto? Para poder entender un poco más detalladamente lo que pasaba. Por eso, hoy vamos a estudiar este capítulo 1 del libro Cristo en su santuario, que se llama Cristo en el sistema de sacrificios. Recuerden que el objetivo es entender la razón de ser de un santuario. ¿Por qué se tuvo que hacer un santuario? ¿Qué tenía que pasar en ese santuario? ¿Por qué esos sacrificios en el santuario? Entonces vamos a ir. Y para eso nos tenemos que ir al origen, al Edén. Dios crea al hombre y a la mujer, les da la libertad, ¿sí?, de elegir el bien o el mal. Les advierte que en el cielo había habido apostasía de Lucifer y sus ángeles. Les enseña todas las lecciones, pero les advierte también de la existencia de Satanás ya en el cielo y de su rebelión. El hombre empieza a vivir y en algún momento desde que es creado, Satanás viene y tenta al hombre a que peque. Primero a Eva y luego a Eva le da el fruto a Adán. Y ambos pecan. Al pecar, violan la ley de Dios, porque roban un fruto que no les pertenecía, porque matan al traer la muerte para ellos mismos y los descendientes, porque codician un fruto que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, deshonran a su padre que los había creado y les había advertido que no comieran, mienten al decir que no iban a comer, pero terminaron comiendo, ¿sí? Violan el primero y segundo mandamientos porque quisieron ser como dioses, ¿sí? La idolatría. Quizás también tomaron el nombre del Señor en vano. Violaron los principios de la ley de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Ellos debían morir por su pecado. Pero ¿qué pasó? Vamos a leer. El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Gracias a Dios que había un plan para rescatar al hombre del pecado. Dios lo creó y le dio la libertad de elegir obedecer y vivir eternamente o desobedecer y morir. El hombre tristemente decidió desobedecer y Satanás trajo a este mundo la enfermedad, el dolor y la muerte.
Pero Dios había diseñado un plan en la eternidad para que si el hombre decidía pecar, Cristo lo iba a rescatar. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubo un concilio y entre los tres decidieron que sea Cristo el que iba a venir a tomar el lugar del hombre para morir. Y a Cristo se le da el título de Hijo de Dios, no porque en algún momento de la eternidad Dios haya engendrado al Hijo, como dicen los falsos antitrinitarios, sino que iba a ser llamado Hijo del Altísimo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo iba a engendrar a Cristo en el vientre, en la parte humana, en el vientre de María, ¿sí? En ese sentido se le llama Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo obra en el vientre de María y María, sin haber tenido relaciones con un hombre, se encuentra en embarazo. Por eso se le llama el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. De esa manera, Dios provee misericordia y bondad para el hombre que debía morir. Ahora el hombre que había sido creado para vivir eternamente tenía que morir. Pero si aceptaba el sacrificio de Cristo, se arrepentía, si reconocía su pecado y se apartaba del pecado, el hombre, a pesar de que tenía que morir, podía tener esperanza de un día resucitar y vivir eternamente y cumplir el plan de Dios, el objetivo de Dios para el hombre, de que disfrute de esta tierra, la gobierne y nunca muera y viva eternamente. A ese plan se le llama el plan de salvación y es en el santuario donde vamos a ver nosotros reflejado el plan de salvación para el hombre, ¿sí? Entonces, eso dice Patriarcas y Profetas. ¿Qué más dice? La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. O sea, todos los ángeles se entristecieron porque el hombre, a pesar de ser advertido, decidió desobedecer. Fíjense que en el Edén, Satanás predica su primer sermón acerca de la no inmortalidad del malvado. O sea, Satanás predica su primer sermón sobre el espiritismo y le dice al hombre que peque y que no iba a morir, que iba a vivir, ¿sí? Que a pesar de que muera iba a seguir viviendo. Y entonces el hombre decide creerle a Satanás y no creerle a Dios, ¿sí? Decidió creerle más a Satanás y no creerle a Dios en el Edén. Entonces decidió pecar. Eva decidió pecar y luego Adán decidió pecar y pecaron ambos. Y Génesis 3 nos narra la historia de que se escondieron, que tuvieron miedo, que tuvieron vergüenza. El miedo y la vergüenza se originan en el pecado, ¿sí? Entonces dice, el mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Esa es la definición de pecado de Primera de Juan 3:4. Y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Ahora el hombre que había pecado, ahora estaba condenado a la miseria y a la muerte. Pero gracias a Dios que había un plan para rescatar al hombre de la miseria y de la muerte eterna. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. En el Edén se quebrantó la ley. La ley existía en el Edén. La ley no vino a existir desde el Sinaí. En el Edén se quebrantó la ley, porque en el Edén se pecó. Se deshonró a Dios, se codició, se mató, se idolatró, ¿sí?
se adulteró, se adulteró la palabra, se adulteró la ley de Dios. El diablo le dijo, con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún fruto de los que te ha creado. Eso no era lo que había dicho Dios. Dios le había dicho de todos los árboles, de todos los frutos podéis comer, pero de este, de uno solo, no vas a comer, porque el día que de él comieres vas a morir. Pero el diablo le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ninguno, siempre el diablo poniendo las cosas difíciles, poniendo a un Dios difícil, a un Dios imposible de obedecer, con unos objetivos inalcanzables. Y Eva también tergiversó, adulteró la palabra cuando dijo, de todos los árboles podemos comer, pero de este, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Dios no le había dicho que no le toque, pero Eva le aumentó, ni le tocaréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis, dijo Eva. Y Adán le dijo, y la serpiente le dijo, no moriréis. O sea, el diablo se metió en la serpiente, que para ese entonces no era un animal horrible, no se arrastraba, dice la profeta de Dios, que era un animal hermoso, atractivo, con alas, y por eso no causaba repugnancia. Entonces el diablo se mete en la serpiente y la utiliza como medium, y un animal empieza a hablar. Y Eva estaba tan encantada, estaba tan hechizada por haberse puesto a codiciar lo que no le correspondía, que no se dio cuenta que era un animal que le estaba hablando. No era su esposo, no era Jesús el que le hablaba, era un animal. Entonces las personas que se detienen a codiciar pierden la sensibilidad mental. Les puede estar hablando un animal y no caen en cuenta que el que les está hablando es un animal. Les puede estar hablando el mismo diablo y no se dan cuenta que es el diablo el que les está hablando. Hermanos, en estos tiempos, el diablo está hablando a través de muchos pastores adventistas, muchos líderes adventistas, muchos pastores de otras denominaciones. Y el diablo habla a través de los presidentes de las naciones. El diablo habla a través de, de los papas, de los sacerdotes, de muchos pastores, de todas las denominaciones, de muchos hermanos. El diablo habla a través de las personas y nosotros podemos escuchar la voz de Satanás cuando las personas hablan cosas incongruentes que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver a las personas que están siendo usadas por el diablo, por lo que dicen, por sus frutos se conocen a los agentes de Satanás. Entonces, hermanos, eso pasó. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. La ley se quebrantó en el Edén. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Hermanos, yo te pongo un ejemplo que siempre lo ponemos cuando hablamos de esto. Si alguna persona tuviera planes de casarse y el médico le dijera, ustedes dos se van a casar, pero el hijo que van a tener van a ser ciego, van a ser mudo, no va a poder escuchar, va a tener sus órganos deteriorados y bueno, ustedes van a quizás hacerlo operar y él va a poder ver, ¿cierto? Pero cuando crezca, este muchacho se va a volver una mala persona y va a usar drogas y luego va a usar armas y luego va a matar a personas por dinero y se va a volver un criminal. El hijo que van a tener va a ser así. Las personas podrían preguntar, ¿será que esas personas son capaces de traer a este mundo a un hijo
que saben que va a ser así, que va a actuar de esa manera. Muchos padres quizás van a decir, no, si mi hijo va a ser así, yo prefiero más bien no traerlo a este mundo y que no nazca. Más bien me quedo sin hijos. Hermanos, en el plan de salvación, en el plan de redención, Dios lo sabe todo. Dios decidió crear al hombre a pesar de que sabía que iba a pecar. Pero en esa sapiencia de Dios también diseñó un plan para salvarlo, para redimirlo. Lo creó con libertad de elegir. No lo creó como un robot para obedecer y solo obedecer. Si Dios nos hubiera creado para solamente obedecer, seríamos unas máquinas, unos robots, como los de la inteligencia artificial. Pero el Señor nos dio la libertad de decidir creer en Él, amarle, servirle, seguirle o no hacerlo. Lamentablemente, en el Edén, nuestros primeros padres decidieron desobedecer y por eso acarrearon la muerte. ¿Sí? El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. La paga del pecado es la muerte. En todo el universo solo existía una una persona divina que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Esto es muy importante, hermanos. Solo uno igual a Dios, o sea, solamente una persona divina como Jesucristo podía pagar el precio de haber pisoteado la ley a través del hombre. No podía ser un ángel. Los ángeles se ofrecieron. Yo voy a morir, yo voy a morir. Se ofrecieron. Pero la ley de Dios es tan sagrada que solamente uno igual a Dios, uno que es como Dios, que es igual a Dios, que es Dios eterno. No un ser engendrado ni creado, no, uno igual a Dios, que es Cristo. En ese concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se decidió que sea Cristo el que se iba a hacer hombre e iba a venir a redimir al hombre. Solo uno igual a Dios podría expiar, hacer expiación por la transgresión de la ley. O sea, ¿qué es hacer expiación? Sustituir al hombre, ¿sí? Para que el hombre no muera eternamente, sino que Cristo muera, derrame su sangre y porque Él es Dios y tiene vida en sí mismo, iba a resucitar. Pero iba a morir estando en nuestra carne, iba a vencer. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. Yo quiero que usted abra su Biblia y busque Génesis 3:15. El hombre había sido creado, por un tiempo gozó de la compañía de Jesús, del Señor Jesucristo, habló con él, el Señor le enseñaba, a él como creador lo adoraban cada sábado, se reunían allí había una iglesia entre Adán, Eva y Cristo, se reunían, se congregaban. No sabemos cuánto tiempo duró eso, hasta que el hombre decidió desobedecer y pecar. Cuando el hombre desobedece y Cristo, antes de darle una sentencia de que iba a volver al polvo, o sea que ahora iba a morir, primero investiga y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? Eso se llama un juicio investigador, antes de dar la sentencia. Entonces dice que cuando ya el hombre dijo, cuando ya el hombre dijo, Eva, ¿no?
la serpiente me engañó y comí. Eva ya le había dicho antes, la mujer que me diste, la mujer que me diste, me dio del fruto que tú me dijiste que no comieras. Y Eva dijo, la serpiente me engañó. En lugar de reconocer su culpa, Adán le echó la culpa a su esposa. La mujer que me diste, pero en realidad le estaba culpando a Dios. La mujer que me diste, si no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera pecado. Pero como me diste una mujer, la mujer que me diste, en lugar de reconocer su culpa, en lugar de reconocer su pecado, y Eva también dijo, no, la serpiente me engañó. Bueno, ya ustedes conocen la historia. eh, Dios lo reprende a Adán y le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y le da una sentencia. Y a Eva también, con dolor darás a luz a tus hijos, ¿cierto? Y Adán le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día, hasta que vuelvas al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando la persona muere, este cuerpo vuelve al polvo. El aliento de vida o la respiración Dios la quita. No es que la persona se va al cielo, no es que el alma salga de aquí y se vaya para el cielo. El polvo vuelve a la tierra y el aliento, la respiración Dios la quita. Y entonces, hermanos, a la serpiente Dios también le da una sentencia. Serás maldita, sobre tu pecho andarás, polvo comerás. Antes la serpiente no andaba sobre tu pecho, no andaba, no se arrastraba. Pero ahora el Señor la sentencia a andar sobre su pecho, a arrastrarse como la vemos ahora. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y la maldice, y también maldice la tierra. Espinas y cardos te producirá la tierra. Y comienzan a aparecer las malezas, las espinas, los aguijones. Comienza a dañarse la naturaleza. Las enfermedades de las plantas, las plagas, ¿sí? Entonces, la primera indicación, pero ahí también el Señor dio la primera indicación al hombre acerca de su redención. Dice, la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. El Señor le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. No se estaba refiriendo entre la serpiente, el diablo y Eva. No, la mujer en la Biblia. Esta es la primera profecía que encontramos en la Biblia. Génesis 3:15. Entre la serpiente que representa a Satanás y la mujer que representa a la iglesia. Iba a haber esa guerra, esa enemistad. Hermanos, la verdadera iglesia es enemiga de Satanás. Hay enemistad. No pueden andar juntos. Están peleados, hay guerra. Enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, le dice a Satanás, entre tu simiente, entre tu descendencia, todos los secuaces de Satanás, los instrumentos de Satanás, va a haber guerra. Y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Esta, o sea, la simiente de la mujer, Cristo, te herirá en la cabeza. La única manera de matar una serpiente es pisándole la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Allí, hermanos, se decretó que Cristo iba a derrotar a Satanás hasta destruirlo. Desde el Edén se decretó que Satanás iba a ser destruido para siempre. Esta te herirá en la cabeza.
la descendencia de la mujer, la descendencia de la iglesia que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y tú, le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, en el talón. Cuando Cristo muere, Satanás le causa esa herida en el calcañar. ¿Sí? Allí está la sentencia. Allí el hombre escuchó por primera vez una indicación de que iba a ser redimido. Cristo iba a sufrir una herida. Cristo iba a morir en la cruz para pagar la pena y la muerte que el pecado debía, que el hombre debía haber pagado. Pero que al morir Cristo en la cruz, sin haber pecado y estando en nuestra naturaleza humana, al haber vencido de esa manera, iba a garantizar la victoria sobre Satanás y Satanás le iba a llegar su fin. Y eso iba a garantizar que todo aquel que acepte a Cristo como su redentor y acepte la justicia, el poder de Cristo para dejar de pecar, iba a ser vencedor también. En eso consiste esa primera profecía de Génesis 3:15. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, ahí estaban escuchando lo que Cristo le decía a la serpiente. Fue una promesa para ellos. Mientras predecía la guerra entre el hombre y Satanás, ¿sí? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. Aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, podían esperar una victoria final. Estoy leyendo de Patriarcas y Profetas, el capítulo El origen del mal. ¿Sí? Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Los ángeles les explicaron a Adán y a Eva más completamente, más en detalle, el plan que había sido concebido para su redención. ¿Y por qué los ángeles? ¿Por qué no fue Cristo el que les explicó? Porque ya el hombre no podía estar cara a cara con Cristo por el pecado. Entonces ahora los ángeles les explicaron. Recuerden que, recuerden que cuando pecan, Adán y Eva son sacados del Edén. ¿Y por qué son sacados del Edén? ¿Por qué no los dejó Dios por allí nomás sin necesidad de sacarlos? Porque allí en el Edén estaba el árbol cuyas hojas y cuyo fruto perpetuaba la vida, el árbol de la vida. Y si el hombre pecador seguía comiendo de ese fruto, de esas hojas, de ese fruto de la vida, no iba a morir, iba a seguir viviendo eternamente, pecador. ¿Y ustedes se imaginan al hombre viviendo eternamente pecador? ¿Cuánta maldad? ¿Cuántos hijos? ¿Cuánto daño? El hombre fue expulsado del Edén para que no tome del fruto del árbol de la vida, hasta que Cristo venga por segunda vez, seamos llevados al cielo y luego a esta tierra donde va a estar el fruto del árbol de la vida y entonces comamos de él para vivir eternamente. Pero ya Satanás habrá sido destruido. Nunca más se levantará el mal. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría al control de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, hacer expiación con su propia vida, la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. Interesante, ¿no? Este es el plan de salvación. Ahora,
El carácter sagrado de la ley nos dice, el sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios. Y vieron como nunca antes la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. La ley es tan sagrada que solamente uno que es como Dios, uno que es igual a Dios, podía pagar el precio de la violación de la ley de Dios. Ni siquiera un ángel, ni un ser humano no podía pagar el precio de la violación de la ley de Dios. Solamente Cristo, que era igual a Dios. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Claro, porque la ley de Dios, como es eterna, porque Dios es eterno, existía en el cielo. Allá en el cielo se dice que Satanás pecó. Y si pecó es porque transgredió la ley. Quiso ser como Dios, codició, deshonró al Padre, porque Satanás es un ángel creado, no creado como Satanás, es un ángel creado. Dios lo creó y era perfecto, acabado de hermosura. De una manera misteriosa se encontró en él la codicia, el orgullo, el pecado, en la libertad con que Dios los había creado a los ángeles. Este ser decidió rebelarse contra Dios en el cielo y pecó. Y si pecó es porque había ley, porque transgredió la ley al pecar. La ley de Dios es eterna, ¿verdad? La ley de Dios no existe desde el Sinaí. Existió en el Edén y existió antes del Edén en el cielo, en la eternidad, porque la ley de Dios revela el carácter de Dios. Dios es santo, su ley es santa. Dios es justo, su ley es justa. Dios es amor, su ley es amor. Dios es eterno, su ley es eterna. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. En el cielo existía la ley de Dios y por eso los ángeles eran gobernados por la ley de Dios. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Alguien preguntará y dirá, ¿o sea que en el cielo existía el sábado? ¿Esos 10 mandamientos que vemos ahora existían en el cielo? Hermanos, la ley de Dios tiene dos principios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Satanás violó esos principios en el cielo, el amor a Dios y el amor al prójimo, que son sus compañeros ángeles. Se rebeló contra Dios y causó la muerte de la tercera parte de los ángeles. Los ángeles eran gobernados por la ley de Dios y Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Allá en el cielo, Satanás no violó el sábado porque el sábado fue hecho para el hombre en el Edén. Dios hace el sábado en esta tierra y lo pone como el día santo, ¿sí? Pero en el cielo, Satanás viola los principios de la ley de Dios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Apenas Dios crea al hombre, Dios les revela su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová. Fíjense, hermanos, la ley de Dios no estaba escrita en el Edén, pero el Señor Jesucristo les habló la ley en el Edén. Fue después en el Sinaí que Dios les escribe en tablas de piedra la ley, en 10 preceptos. Los primeros 4, nuestro deber contra el prójimo, contra Dios, y los últimos 6, nuestro deber contra el prójimo. Aquí estoy leyendo. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová, el Creador, Cristo, que también se llama Jehová. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos, mire, los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Esos principios se ajustaban a un orden de seres santos.
Esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Señales de los tiempos, 15 de abril de 1875. Entonces en el cielo se violaron los principios de la ley de Dios. En el Edén, Dios les habla los principios. Una vez que pecan, entonces ya esos principios ya fueron formulados más explícitamente después de la caída y ya adaptados a los seres inteligentes pero caídos, con naturaleza caída, adaptados a ellos. Entonces estableció, noten, aquí viene lo interesante del estudio de esta noche, también. Entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Después de leer esto, voy a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el objetivo de establecer el sistema de sacrificios de animales? Se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales con el objetivo o con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera. ¿Y qué fue lo que la serpiente logró que Eva no creyera? Que la Que no paga iban de, a morir. que la paga de la desobediencia es la muerte. Adán no creyó, no le creyó a Dios. Dios le había dicho, el día que desobedezcas, el día que comieres, morirás. Viene al diablo ahora y les dice, no vas a morir. Entonces ahora el Señor Jesucristo establece el sistema de sacrificios de animales, hermanos, y no era muy agradable. No es muy agradable sacrificar un animal. Cuando la gente mmm, cría los pollos, ¿cierto? Y se encariña con los pollitos. Y después el pollito crece y se vuelve un animal grande, un gallo. Y después tienen que torcerle el pescuezo. Eso no es muy agradable. Y ahora Dios establece que para mantener en la mente del ser humano que la paga del pecado es la muerte, entonces establece el sistema de sacrificar animales. Para mantener viva en la mente del hombre que la paga del pecado es eso, es la muerte, ¿sí? Que la paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Y Dios establece ahora que el pecador que había pecado contra su prójimo, contra Dios, entonces ahora traiga un animal, le transfiera los pecados al animal y el mismo pecador va a matar el animal. Y al ver caer la sangre, el pecador tenía que decir, yo maté a ese animalito inocente. Para mantener en la mente que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora la iglesia adventista y sus pastores enseñan que la paga del pecado es la salvación, es la vida eterna, porque no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga y cuando Cristo venga te va a transformar y te va a llevar al cielo. Te dicen, sigue pecando, no importa lo que hagas hasta que Cristo venga y cuando Cristo venga te va a cambiar y te va a llevar al cielo. Terrible, hermanos, esta situación. Entonces, dice, vuelvo y leo. Entonces estableció un sistema que requería el sacrificio de animales con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios
hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. Por eso tuvo que morir Cristo, para rescatar al hombre del pecado, de la muerte eterna, y preservar el honor de la ley de Dios. Imagínense, hermanos, lo que hace Dios. Nos regala a Cristo, a su Hijo amado, donde los ángeles se deleitan en adorarlo, en alabarlo, y Dios lo envía a Cristo a morir para mantener el alto honor de la ley de Dios. Y ahora el hombre y las iglesias enseñando que la ley fue clavada en la cruz, que no podemos guardarla, quitándole el alto honor a la ley de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que enseñarle a la gente a través de panfletos, a través de temas, la eternidad de la ley de Dios, para darle el alto honor a la ley de Dios. Y con la justicia de Cristo, obedecer la ley de Dios para que esa manera la ley de Dios pueda ser vindicada, para que Satanás y sus malos ángeles vean que siendo humano con naturaleza caída, pero recibiendo el poder de Dios, sí se puede obedecer la ley de Dios. Entonces es darle alto honor a la ley de Dios. Cuando nosotros desobedecemos y pecamos, no le estamos dando alto honor a la ley de Dios. No estamos ayudando a preservar el honor de Dios, de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido, para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara, representara, simbolizara al Salvador. ¿Qué dice allí? Al Salvador que habría de venir. Hermanos, ¿por qué se estableció el sistema de sacrificios de animales? Recuerden que Dios le había dicho a Adán y a Eva, el día que comieres, moriréis. Pero Adán y Eva comieron y ese día no murieron. ¿Quién murió ese día? La Biblia dice que Cristo los encontró, se habían cubierto con hojas de higuera y Cristo les hace delantales de pieles y los viste. ¿Qué se necesita para que haya una piel? Se necesita que un animal haya muerto y le haya sido quitada la piel. Ese día no murió Adán ni Eva, murió Cristo, murió un cordero que representaba al verdadero cordero que habría de venir a quitar el pecado del mundo. Por eso, hermanos, el sistema de sacrificios en en el Edén, fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán en el Edén para que simbolizara, representara, tipificara al Salvador que habría de venir. Por eso en el Edén se establece el sistema de sacrificios y Adán y Eva debían empezar a hacer sacrificios y los descendientes de Adán y Eva debían hacer sacrificios, por eso Caín y Abel vinieron a hacer sacrificios. Abel hizo conforme los sacrificios que había aprendido del cordero. Caín vino y dijo, no, yo no voy a llevar un cordero, voy a llevar frutas, zapallos bonitos, papas bonitas, pero eso no era lo que Dios había pedido, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Era lo mejor,
pero no era lo que Dios había pedido. Y por eso el sacrificio de Caín no fue aceptado. Y comenzaron a hacer sacrificios y pasaron, noten, pasaron, hermanos, 2000 años haciendo sacrificios hasta el diluvio. Trae el diluvio y luego Noé sigue haciendo sacrificios. Y pasan 2500 años desde el Edén, hermanos, hasta que el Señor dice, me van a hacer un santuario y en el santuario van a seguir haciendo sacrificios para representar al Cordero que había de venir a morir en nuestro lugar. Por eso dice, el sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara, para que representara al Salvador que habría de venir. Por eso cuando el Señor aparece, dice, el tiempo se ha cumplido. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora, vamos a ver el momento cuando el hombre ofrece su primer sacrificio. Cuando el hombre, Adán, ofrece su primer sacrificio. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Ese primer sacrificio en el Edén, el sistema de sacrificios fue instituido por Cristo. Cristo le enseña a Adán lo que tenía que hacer. Tenía que quitarle la vida a ese corderito inocente, Adán. Por primera vez Adán iba a ver derramarse la sangre de un animal inocente. Por primera vez Adán iba a ver morir un animal inocente. Doloroso, ¿no? Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Inmaculado Cordero de Dios. Hermanos, como triste el asunto, ¿no? Adán sentía tristeza por quitarle la vida a ese animalito, pero Adán sabía que ese animalito estaba representando a su maestro, a Cristo, al que lo había creado, al que le hablaba, al que le enseñaba, y que un día ya no iba a morir ese corderito, sino que iba a morir Cristo. Por eso dice, mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Inmaculado Cordero de Dios. Y eso es lo que causa nuestros pecados, hermanos. Nuestros pecados han hecho derramar la sangre de Cristo. Nosotros no podemos seguir pecando, ¿verdad? Cada vez que pecamos, estaríamos clavándole el puñal al Cordero de Dios para derramar su sangre. No nos podemos deleitar en el pecado. Causamos tristeza a Cristo, a los ángeles. Y por eso, hermanos, tenemos que odiar el pecado, aborrecer el pecado, porque es el pecado el que causó la muerte de Jesús. Fue el pecado, fueron nuestros pecados los que causaron que la sangre de Cristo se derramara y que se acumulara ahí al pie de la cruz. Ese es el verdadero carácter del pecado. Se lo debemos a Satanás. Satanás trajo el dolor y la muerte, el pecado. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión.
que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Esta es la verdadera esperanza. Esta, no una esperanza ecuménica de un falso Cristo, no, sino la esperanza de que al creer en Cristo podemos ser perdonados y rescatados del pecado. A Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñase a tener en alta estima las ofrendas que representaban al Salvador que habría de venir. En alta estima esas ofrendas. Debía ser solemne, respetuoso. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a sus nietos. A la vuelta del paraíso, guardada por querubines, perdón, a la puerta del paraíso. Recuerden que Adán y Eva fueron sacados del Edén para que no coman del árbol de la vida y perpetúen la vida siendo pecadores. Ahora Adán y Eva tenían que empezar a sufrir la consecuencia de su pecado, que es la muerte. Desde ese día que pecaron, empezaron a morir. Bueno, Adán había nacido o había salido de las manos de Dios. No comía carne. Empezó a vivir, pero a la vez a morir. Y vivió 930 años, pero murió, murió. Estaban fuera del paraíso, fuera del Edén. Y allí el Señor colocó unos ángeles para impedir la entrada de el hombre al Edén, a la puerta del paraíso, guardada por querubines. Ahí estaban vigilando que nadie entre. Se manifestaba la gloria de Dios y allí, en la puerta del paraíso, iban los primeros adoradores. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. Los primeros sacrificios. El primer sacrificio lo hizo Adán dentro del Edén, pero ya una vez sacados del Edén, ahí en la puerta del Edén hacían los altares y ahí venía la presencia de Dios y allí los adoradores, Adán y sus descendientes, venían a presentar sus ofrendas, sus corderos sin mancha, como Dios le había enseñado, y allí hacían los sacrificios. En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. Qué pena esto. Fue pervertido el sistema de sacrificios. El sistema de ofrendas, el culto a Dios fue pervertido por los descendientes de Adán. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Hermanos, ese culto, ese solemne culto fue pervertido a través de su larga relación con los idólatras. El pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Ahora habían metido a ese sistema de sacrificios, habían metido paganismo, había perdido la solemnidad, se habían mezclado estos descendientes de Adán se habían mezclado con los descendientes de los paganos y habían pervertido ese sistema de sacrificios. ¿Sí? Entonces, hermanos, hasta aquí
Hasta aquí hay una pregunta, hay unas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué solo uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? ¿Por qué? ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué no fue un ser humano el que podía expiar o pagar el precio de la transgresión de la ley divina? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder? ¿Por qué solo uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? porque la Por, ley era tan sagrada y tan inmutable, o sea, era el asunto del Ujú. carácter de Dios. Así es, gracias. Porque la ley de Dios es sagrada, es santa, es pura, es buena, es justa. Solamente uno igual a Dios podía pagar el precio de la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, es algo solemne porque revela el carácter de Dios. Segunda pregunta, ¿qué significado tuvo la declaración de Génesis 3:15 para Satanás? ¿Qué dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dijo a Satanás. Entre tu simiente y la descendencia, entre ti y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significado tuvo la declaración de Génesis 3:15 para Satanás? ¿Qué creen ustedes que le implicó a Satanás esa sentencia de Génesis 3:15? Satanás en ese momento supo que iba a ser destruido. En algún momento de la historia iba a ser destruido él y sus ángeles. Como dice Ezequiel 28, para siempre dejarás de ser, para siempre dejarás de ser. Y allí en Apocalipsis 20 se narra el fin de Satanás, el fin de la bestia, el fin, y en el conflicto de los siglos, hermanos, en la desolación de la tierra, cuando se pelea la batalla del Armagedón, se decreta ahí el fin de Satanás, el fin de sus ángeles, el fin de la bestia, el fin de todos los pastores de las denominaciones, el fin de todos los líderes de las denominaciones que no quisieron entender y obedecer a Dios, el fin de aquellos falsos hermanos que dijeron ser adventistas, pero que nunca quisieron aceptar al verdadero Cristo y la sana doctrina, el fin de todos los impíos de Satanás y sus ángeles, de los cuales no quedará ni raíz ni rama. Para Satanás tuvo significado esas palabras. ¿Y qué significado tuvieron esas palabras para Adán y Eva? ¿Algún hermano que responda aparte de la hermana Ángela? ¿Qué significaron para Adán y Eva las palabras de Génesis 3:15? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significó eso para Adán y Eva? La esperanza de la salvación. Si Satanás iba a ser destruido, entonces había esperanza. Si Cristo iba a recibir la herida en el calcañar, en el talón, que Cristo iba a morir en favor de la raza humana caída, para que todo aquel que crea en Él y le obedezca no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tuvieron significado. Pregunta 3. ¿Por qué se les otorgó un tiempo de gracia a Adán y a Eva? ¿Por qué? Se les otorgó un tiempo de gracia. ¿Por qué o para qué? Porque ellos necesitaban reconocer su pecado
arrepentirse y apartarse de ese pecado. Entonces se les concedió un tiempo de gracia a Adán y a Eva. No se los fulminó, no se los mató ese momento. Se les dio la oportunidad para que se arrepintieran. Y gloria a Dios que Adán y Eva se arrepintieron, reconocieron en Cristo a su Salvador, ofrecieron sacrificios del Cordero que simbolizaba a Cristo y así murieron. Y la Biblia y el Espíritu de Profecía hablan de ese encuentro entre los dos Adanes. El primer Adán, el Adán del Edén, y el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es leer ese encuentro, hermanos. Ese encuentro que vamos a tener, que van a tener y vamos a presenciar nosotros, hermanos. Cuando, cuando el Señor venga, después de la resurrección especial, porque hay una resurrección especial, donde vamos a resucitar los que vamos a morir los que murieron desde 1844 hasta que se cerró la gracia. Y allí también van a resucitar unos impíos. Esa es la resurrección especial. Pero cuando Cristo venga, ¿cierto? Momentos después, horas después de la resurrección especial, cuando Cristo venga y resucite a los justos de todas las épocas, desde el Edén hasta 1844, allí va a resucitar Adán y se va a encontrar con Jesús. Y la hermana White narra ese momento, ese encuentro entre Adán y Cristo. Y Adán va a llorar y va quizás a ponerse a los pies de Jesús. Quizás, bueno, a llorar, no, bueno, no sabemos, ¿no? Porque es en la tierra nueva que no habrá más lágrimas. Pero Adán va a reconocer que fue por su pecado que Cristo tuvo que padecer lo que padeció y que por su pecado muchos tuvieron que sufrir y morir. Ese encuentro va a ser maravilloso entre los dos Adanes. Pregunta 4. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? Alguien que me responda, por favor, esta pregunta. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? ¿Para qué se estableció el sistema de sacrificios en el Edén y luego en el santuario? ¿Para qué? ¿Alguien, por favor? Para que el hombre en su mente nunca se olvide que la paga del pecado es la muerte. Que nunca olvide que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué razón el primer sacrificio realizado por Adán fue una ceremonia dolorosa? ¿Por qué? Voy a nombrar aquí porque los hermanos parece que siguen de luto. Hermana Mónica, hermanita María Doris, hermanita Mónica o hermanita María Doris. ¿Por qué razón el primer sacrificio realizado por Adán fue una ceremonia dolorosa? ¿Por qué? Porque en la muerte de ese animalito, o sea, él, él era culpable de la muerte de ese animalito y ese animalito prefiguraba a Cristo y él iba a ser culpable de la muerte del Hijo de Dios, de Cristo. Así es, Ahí me hermana. disculpan la bulla, que es que estoy en un lugar donde hay mucha bulla. No se preocupe. Gracias. Hermanos, fue muy triste para Adán saber que ahora moría ese animalito, pero que un día iba a morir Cristo. Muy doloroso. ¿Dónde levantaron Adán y Eva sus primeros altares? Después de que fueron sacados del Edén, ¿dónde levantaron Adán y Eva sus primeros altares para ofrecer sacrificios? ¿Dónde? Una pregunta muy fácil.
¿En dónde, hermanos? La puerta del Edén, hermano. Exacto. Gracias, hermana Adriana. En la puerta del Edén. Allí venía la presencia de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Adán y Eva levanten sus altares en la puerta del Edén y que ahí venía la presencia de Dios. ¿Qué significaba eso? Que Dios no iba a dejar abandonado al hombre, que si se arrepentía, que si reconocía su pecado y se arrepentía y confiaba en Cristo, la presencia de Dios iba a continuar en su medio y que Dios lo iba a restablecer al hombre a su imagen y semejanza como fue creado. Hermanos, yo espero que este sencillo estudio nos haya a nosotros, nos haya traído de vuelta a la memoria o por lo menos motivado, ¿sí? Nos haya motivado a nosotros a seguir poniendo nuestros ojos en el santuario, porque después de más de 2500 años de sacrificios, el Señor establece un lugar donde promete su presencia, han de hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y entonces en ese santuario se siguen ofreciendo sacrificios y hay muchas lecciones del plan de salvación, del plan de redención, que aprender allí en el santuario. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta o hay algún comentario. En nuestra próxima clase vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar el santuario celestial en miniatura, o sea, el santuario terrenal. Para poder entender la existencia del santuario celestial y lo que Cristo hace en el cielo, en el lugar santo y santísimo del santuario celestial, primero hay que entender lo que hace, lo que en el santuario terrenal, que es el santuario celestial en miniatura, porque se hizo conforme al modelo del cielo. Hay que entender qué pasaba en ese santuario para entender ahora el juicio investigador, el día de la expiación, el cierre de la gracia, el perdón. ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta al respecto? Está todo claro, hermanos. Hemos entendido el sistema de sacrificios o el tema de esta noche que presentamos fue Cristo en el sistema de sacrificios. Bueno, Sí, hermano Carlos. Amén, gloria a Dios. Yo no había entendido nunca el santuario. De hecho, yo como fui maestra ahí en la corporación adventista, una vez tuve un sueño donde Dios decía, el Espíritu Santo decía que debíamos de enseñar a los niños el santuario. Y yo lo comenté con el pastor y con el anciano. Y me dijeron, sí, los niños ya saben las cosas que hay en el santuario, pero no con esta profundidad como usted lo explica, ni yo misma lo había entendido. Yo el santuario lo estudié en el conflicto de los siglos, pero la verdad no lo había llegado a asimilar tan bien y tan profundo como usted lo está llevando. Gloria a Dios y que sí, Dios le ha dado la sabiduría y que se lo siga dando. He estado poniendo atención el primer tema cuando usted empezó un viernes, yo no pude estar tan pendiente porque vino de visita imprevista mi papá aquí a su casa. Entonces,
le pido disculpas porque no pude estar yo al pendiente, porque tenía que estar mi papá ya es grande, tenía que estar yo al pendiente de él. Pero gloria a Dios, alabo a Dios y que le siga dando la sabiduría para que nos siga enseñando. Voy a compartir todos los videos con los hermanos de la denominación y ojalá el Espíritu Santo toque sus corazones para que entienda. Hoy antes de este tema, estaba viendo un video del canal, me gustó muchísimo, donde la hermana Ángela, si no me equivoco, este, invitó un pastor a su casa o la fueron a visitar y en conferencia con usted, me gustó cómo usted explicó el tema y cómo el pastor dijo mejor que tenía un compromiso. Gloria a Dios, hermano, porque es atalaya fiel de Dios. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia y a todos los hermanos que colaboran con usted. Yo estoy muy contenta con el tema del santuario. Gloria a Dios. Es Muchas gracias, hermanita. Gracias por sus palabras. Qué bueno cuando el Espíritu Santo se encarga de hacernos entender y enseñarnos. La verdad, esta es una manera pues muy sencilla, ¿no? De explicar. Gracias a Dios tenemos un escrito está y cuando nosotros nos basamos en el escrito está, se entiende por la obra del Espíritu Santo y nosotros casi no tenemos que añadirle nada. El libro base, ese libro que estamos aquí usando, algunos pasajes, ese libro se llama Cristo en su santuario y lo tenemos también en PDF y lo vamos a compartir también para que los hermanitos tengan el libro y lo puedan leer. Bueno, hermanos, para la gloria de Dios, nos hemos deleitado en esta noche, en este estudio. Vamos a empezar entonces en nuestra próxima clase a empezar a estudiar el santuario celestial en miniatura, o sea, el santuario terrenal. Vamos a ver sobre su construcción, ¿sí? Los detalles, los muebles que debían haber en cada lugar, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Recuerden que en el santuario Dios es todo y está en todo, ¿cierto? Y vamos a ver, porque eso es bien importante, hermanos, entender eso, es muy importante, ¿sí? El lugar santo, el lugar santísimo, porque inclusive aún en la vestimenta de los sacerdotes hay tanta doctrina, hermanos, hay tanta sabiduría, tanta, tanta verdad, ¿sí? Que eso nos anima. Vamos a ver los servicios del santuario, qué se hacía en la mañana, qué se hacía en la tarde, qué se hacía todos los días, qué se hacía una vez al año. Todos esos detallitos, porque es de esa manera nosotros nos vamos a poder ilustrar bien poco a poco, hermanos, respecto al santuario. Recuerden que el santuario está siendo objeto de ataques, está siendo negado por la denominación adventista, está siendo pisoteado la ley de Dios también, y se está eliminando la expiación, se ha eliminado el santuario celestial. Por eso nosotros nos deleitamos en estudiar el escrito está. Hermanos, muchas gracias por su paciencia, los que estuvieron en la clase, por haber pertenecido hasta esta hora. Eh, Vamos a orar. Hermanita Adriana, ¿usted me está escuchando? Hermanita Adriana Cárdenas. Si no está Hermano escuchando. Carlos, Sí, hermanita Ángela. hermano Carlos, la hermana Adriana, Cristian tiene la crisis muy fuerte, Ah, está bien. No entonces, puede estar con si usted nosotros. desea, yo termino con la oración. Bueno, hermanita Ángela, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a ir de rodillas, amados hermanos, y vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos con gratitud en esta noche a darle la gloria, la honra y la alabanza, agradecerle por estas maravillosas verdades que usted nos comparte a cada día,
este tema del santuario, Señor, que lo debemos de comprender a cabalidad, que debemos entender toda la enseñanza que usted nos da a través de este maravilloso tema y que cada día nos instruyamos más, porque esto es una mina que hay que cavar profundamente y que cada vez que lo estudiamos aprendemos y aprendemos un poco más. Le suplicamos que su Santo Espíritu nos dé la sabiduría necesaria para que podamos comprender todo este tema del santuario y poderlo enseñar a otras personas que aún todavía no lo conocen y que sabemos que es una gran verdad, una maravillosa doctrina donde está involucrado muchas otras doctrinas, muchas profecías, el sacrificio de Cristo, ese gran amor que usted ha tenido con cada uno de nosotros desde que nos creaste, Señor, y que se instituyó este sistema de sacrificios allá en el Edén para mostrar a Adán y Eva lo terrible que es el pecado, que es la paga del pecado, era la muerte. Y que de esa manera nosotros también y todas las generaciones anteriores lo pudieron comprender por medio de el sistema de sacrificios que se instituyó allá en el Edén y luego siguieron todos los patriarcas y profetas en esta misma línea, haciendo esta serie de sacrificios hasta llegar al Sinaí, donde se amplió aún más este sistema de sacrificios y muchos otros más que se hacían en el santuario terrenal. Le suplicamos, oh Padre eterno, que nos perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, nos ayude para que cada día nos podamos reafirmar en la fe, saber que nuestro amado Salvador no solo dio la vida por nosotros, sino que usted, oh Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, sufrieron por cada uno de nosotros desde que Adán y Eva cometieron este pecado. Siempre han sufrido, Señor, esta tristeza por haber entrado el pecado en el mundo. Te suplicamos, oh Padre Celestial, que muchas personas que van a ver estos maravillosos temas, esta serie que nuestro hermano Carlos nos está presentando, puedan conocer un poco más de este maravilloso tema. Dirígenos, pues, oh Padre Celestial, por medio de su Santo Espíritu, y quédate con nosotros en esta noche. Permite que tengamos un buen descanso y la compañía de sus santos ángeles acampen alrededor de todos nuestros hogares. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo dejamos. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Ángela. Dios los Amén. bendiga. Hermanitos, vamos a dejar una recomendación para los hermanos. Amén. Por favor, vamos a leer desde el Éxodo capítulo 24 hasta Éxodo 40. Son 16 capítulos y ahí se nos va a explicar en la Biblia todo lo concerniente a la cita que Dios le pone a Moisés para que sube al monte y allá le va a entregar el diseño del santuario terrenal conforme al modelo que le va a mostrar del cielo. Le va a entregar la maqueta, el plano, le va a dar todas las instrucciones de cómo lo tenía que hacer allá en el monte Sinaí, allá, en esos 40 días que Moisés pasó. Y después tuvo que volver a ir, ¿verdad? Allá. Entonces, hermanos, vamos a leer esa historia tan bonita en la Biblia para que el próximo estudio del Santuario Celestial en miniatura sea más entendible. Bueno, que Dios los bendiga, amados hermanos, y que pasen bien. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan en otros países. Que Dios los bendiga y que podamos seguir entonces creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hermano Carlos, ¿me puede hacer un favor? Sí, hermanita Hermano Lisa. Carlos, me hace el favor y me regala la cita que apenas 26, ¿qué? Éxodo 26, ¿qué?
Éxodo desde el 24 en adelante. Éxodo Ah, capítulo el 24 en adelante. 24. Éxodo 26, desde el 24 al 40. No. Éxodo capítulo 24 en adelante. Ah, bueno. Gracias, hermano. Bueno, con mucho gusto, Dios lo hermanita. Dios los bendiga. bendiga. Amén.